Listo. El día de hoy veremos lo que es brevemente una base de datos y los sistemas gestores de base de datos. Primero, aparte de eso, les quería indicar lo que veremos en las otras clases. El día de hoy veremos la introducción a base de datos y sistemas gestores de base de datos. El día de mañana veríamos lo que son modelados de datos y ejercicio. En el día 4 el día de modelado de datos relacionales. Y veremos lo que son consultas SQL de DDL y que esta es básicamente la creación de las estructuras de las tablas. Y DML que son actualizaciones de las tablas, de las estructuras creadas. Veremos un repaso de lógica proposicional y álgebra de conjuntos. Veremos lo que son las subconsultas, los joins. Veremos lo que es el diseño conceptual, normalización, índices y veremos lo que es base de datos remotas. Cómo usar remotamente una base de datos. Para empezar, de decirles lo que es una base de datos, ¿alguien me puede decir qué es un dato? ¿Qué entienden por dato? También algo que les quería decir, si es que hablo muy rápido o algún problema, díganme nomás y, o sea, repito, no tengo ningún problema. De repente, si me escuchan, de repente, déjame ver. Sí, Inge, buenas noches. Buenas noches. De repente, ¿me puedes ayudar? ¿Qué entiendes tú por dato? Eh, sería un elemento que almacena algún tipo de información. Sí, o sea, básicamente un dato es un hecho cualquiera, es una información, no es información, es un dato, algo cualquiera. Ya les paso la primera diapositiva. Un dato es algo aislado, sin contexto, que no tiene sentido. Podemos ser, por ejemplo, Kevin, que sabemos que es un nombre, pero no sabemos a qué se refiere. Tenemos 22, tenemos Ribamba. Son valores aislados que no tienen un sentido. Ya, estos son datos. Y esto es lo que esto es lo que almacena la base de datos. Y nosotros por medio de consultas, podemos procesarlos y podemos obtener información, que es un conjunto de datos procesados que tiene un significado útil. O sea, a partir de los datos que tenemos aquí, podemos concluir que Kevin tiene 22 años y que vive en Ribamba. Los datos no es lo mismo que información. O sea, la base de datos almacena, como su nombre dice, datos. Pero nosotros la información está hecha de datos. Nosotros le damos un sentido a los datos y los transformamos en información. Ya. Conocimiento. Es cuando a partir de la información la combinamos con la experiencia, valores y criterios y entendemos y actuamos. O sea, obtenemos la información en base a la experiencia la podemos procesar. Digamos, con la información que teníamos del ejemplo anterior, Kevin tiene 22 años y vive en Riobamba. ¿Qué podemos hacer con esto? Le podemos decir al equipo de marketing, por ejemplo, que tome decisiones publicitarias y basarse en esta información. Por ejemplo, algún producto para jóvenes que viven en Riobamba, algún tipo de comida o algo similar. Esto de aquí es importante saber porque esto es lo que normalmente toman en las pruebas. Dominio. El dominio es el conjunto de todos los posibles valores para una o más columnas de una tabla relacional. Por lo tanto, los valores obtenidos en una columna pertenecen a un dominio que permite se define. Eh, Aquí básicamente se hace referencia que cada dato tiene un dominio. O sea, digamos, este es de un texto, este es dominio numérico,
En este caso, esto se les llama dominios continuos. También tenemos otro tipo de dominios, como sería, digamos, en el caso que tuviéramos género. En el género se utilizaría, permítame un segundo. En el género utilizaríamos dominios de tipo discreto, porque solo, por ejemplo, tenemos masculino o femenino. O estos de aquí, por ejemplo, son continuos, porque es texto, puede ser lo que sea mientras sea un texto. Este es numérico, y sí, este también es texto. Ya. Aquí les voy a dar tres definiciones de lo que es una base de datos. Una base de datos es un conjunto organizado de datos relacionados que almacenan de forma estructurada y pueden ser accedidos, gestionados, actualizados fácilmente. También puede ser una colección de archivos interrelacionados creados por un DBMS. Colección de datos administrados por un DBMS. Básicamente es un conjunto de archivos que tienen que sí o sí tienen que tener relación entre sí y normalmente son creados por un DBMS. ¿Qué es un DBMS? Es un Database Management System, que se encarga de crear la base de datos, de gestionar, de los permisos, de los usuarios, de la seguridad. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de una base de datos. Un ejemplo de una base de datos tenemos Postgres, que es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto, que es potente, extensible y garantiza integridad. Este es el más famoso, o sea, este es el más popular actualmente porque es de código abierto y es relacional. Componentes de una base de datos. Un segundito, por favor. Tenemos 9 componentes en una base de datos. Tenemos tablas, registros, campos, llaves, índices, vistas, consultas, esquemas y relaciones. Aquí les voy a dar las definiciones, pero ya les voy a explicar lo que es cada una. Y tenemos la tabla. La tabla es una estructura principal de base de datos que organiza los datos en registros y campos, perdón, en filas y columnas, donde las filas son los registros y las columnas son los campos. Campo es una columna de una tabla, representa un atributo o tipo de dato específico. Por ejemplo, nombre, correo, edad. Registro es la fila de una tabla, contiene todos los datos relacionados a una sola entidad u objeto. Llave primaria. Campo que identifica de forma única cada registro en una tabla. No se repite y ni puede estar vacío. Llave foránea. Campo que se usa para crear una relación entre dos tablas. Hace referencia a la llave primaria de otra tabla. Índice. Es una estructura que mejora la velocidad de búsqueda y consulta de los datos en una tabla. Vista. Es una tabla virtual basada en una consulta, no almacena datos, solo muestra información de otras tablas. Consultas o queries. Perdón, esta es una instrucción que nos permite obtener, insertar, actualizar, eliminar datos. Se escribe generalmente con SQL, que es Structured Query Language. Esquemas. Es diseño lógico de la base de datos que define cómo está organizado las tablas y relaciones. Y relaciones. Relación. Asociación entre dos o más tablas mediante llaves. Pueden ser uno o más. Perdón, pueden ser de uno a uno, de uno a muchos y muchos a muchos. Esto de aquí les voy a explicar en Excel para que sea más entendible. Básicamente, o sea, es como una tabla de Excel, donde tenemos columnas, tenemos filas y donde las columnas son los, son los, son los campos
y las filas son los registros. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, en este de aquí, eh, tenemos ID cliente. Esta es una clave primaria. Por medio de esta columna, nosotros identificamos cada registro. Esto debe ser único, puede ser numérico, normalmente es numérico, que es secuencial, que va del uno así sucesivamente. De tal forma que en algún rato podemos buscar un registro en concreto en base a esta ID. Ya. Como les mencionaba, cada, cada campo tiene su dominio. Digamos, estos son textos, esto es un texto, este es numérico, numérico y texto. Ya. Lo, y primero les voy a explicar lo que es una vista. Ya. Esta es una tabla normal, pero aquí tenemos, digamos, esta es una tabla de un banco, por ejemplo, donde tiene la información de clientes, tiene el nombre, la dirección, el saldo promedio que mueve, número de teléfono, correo. Y si yo le quiero pasar esto, por ejemplo, le quiero pasar a alguien de marketing, no le quisiera pasar la dirección del cliente ni cuánto saldo tiene promedio mensualmente. Y peor el teléfono, ahorita con las extorsiones. ¿Qué se puede hacer para evitar dar esta información sensible? Se crea una vista, que básicamente es como una copia de la tabla, pero se elimina los campos sensibles. Digamos, si esto de aquí lo podemos pasar a alguien de marketing, le podemos decir, hazme campañas publicitarias para los que tengan más de $100.000, por ejemplo. Ya no se compromete, digamos, con un número de teléfono o con una dirección. Bien. Y aquí les voy a explicar lo que es una clave foránea. Digamos, aquí tenemos otra tabla. Tenemos la tabla créditos, donde esta tabla tiene una clave primaria, que es un identificador del crédito. El crédito número uno, el crédito número 2, el crédito número 3. Tenemos el monto solicitado por cada cliente. Tenemos información como tasa de interés, plazos meses y saldos pendientes. Estos de aquí son numéricos. Ya. Aquí, en este de aquí, esta es la clave foránea. ¿Qué quiere decir? Que esta se relaciona con otra tabla, en este caso con la tabla cliente. Digamos, y a partir de aquí podemos deducir que estos dos créditos le pertenece al cliente Josué, por ejemplo, y este otro cliente que no tenemos aquí. Eso es lo que eso es lo que es en tema de tablas, de campos, registros, vistas y llaves primarias y foráneas. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Porque igualmente eso aquí lo veremos en modelado. O sea, pero de momento les estoy explicando el concepto de lo que es. Bueno, si no hay preguntas. Los índices nos permiten hacer búsquedas más rápidas. Cuando una tabla tiene miles de registros, no hay problema. Pero cuando llega a los millones de registros, las consultas pueden tardar segundos, minutos, incluso horas. O sea, los índices nos permiten utilizar estructuras que nos ayudan que las consultas sean más rápidas. Y vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Esquemas. Los esquemas nos permiten separar las tablas según según su naturaleza. Podemos tener tablas, por ejemplo, tablas de crédito, podemos tener tablas de lo que es solo seguridad, tablas de lo que es solo empleados. O sea, pero cada esas tablas irían en sus propios esquemas. Eso igualmente lo veremos luego. Relación.
La relación es lo que estábamos indicando aquí. Vemos, esto de aquí es una relación. Esta tabla de créditos está relacionada con la tabla de clientes. Un cliente puede tener varios créditos. Ya, continuemos. Y avisarán si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren que explique de nuevo, no pasa nada. ¿Qué caracteriza una base de datos? Organización. Los datos deben estar estructurados. Y relación. Los datos tienen, sí o sí, tienen que tener conexiones entre sí. No pueden ver tablas que no tienen nada que ver con con las otras. Evitar redundancia. No se repiten necesariamente datos. Digamos, qué nos ayuda una base de datos en comparación? ¿Por qué no ser un Excel? Digamos, este Excel yo le puedo pasar a un compañero, él lo copia, pero ya tenemos datos duplicados. Él hace modificaciones en su copia, yo en la mía, y tenemos datos duplicados y datos no consistentes. Integridad. Los datos son coherentes y correctos. Y las bases de datos tienen mecanismos de seguridad que nos permiten que solo se ingresen los datos de manera correcta. Digamos, si se hacen modificaciones si es necesario, digamos, en una transferencia bancaria. O sea, la base de datos por eso es casi imposible que, digamos, que a una persona se le debite dinero y a la otra se le acredite. Digamos, si algo falla aquí en estas dos operaciones, la base de datos lo que hace es anula las dos operaciones. Porque tiene mecanismos que nos permiten que los datos tengan sentido. O sea, que no hayan datos por errores o por fallas digamos, que se fue la luz o algo. Seguridad. Se protege el acceso a los datos. ¿Y qué quiere decir con esto? Cualquiera, digamos, que tenga acceso a mi computadora podría abrir mi Excel. O, así le pongo una contraseña, hay formas de poder abrir y ver la información que tengo aquí. Vuelta a las bases de datos tienen mecanismos que cifran los datos, por lo tanto están protegidos. Y evitan que personas malintencionadas accedan a información nuestra. Acceso a múltiple. Varios usuarios pueden trabajar con los mismos datos al mismo tiempo. Esta es la concurrencia que tienen las bases de datos. Permítame un segundo, que una compañera no puede ingresar. Mm, sorry. Mm, Permite participantes. Detalles. Ya, continuamos.
O sea, esto de la concurrencia nos permite que varios usuarios puedan interactuar con la misma base de datos a la vez. Y, o sea, pueden ingresar miles de usuarios a la vez, pueden hacer consultas y no va a haber problema. Digamos, en cambio, un Excel, exagerando, 5 personas pueden usar a la vez, luego ya se vuelve lento o puede haber errores. Perdón. Y lo que pasa, digamos, aquí se evita que digamos, unos usuarios modifiquen información de otros usuarios que no deberían. Tipos de base de datos según, tenemos según su estructura y según su uso. Relacional. Utilizan tablas con filas y columnas, que es como les indiqué, que, que es lo mismo que un Excel. Se utilizan tablas, filas y columnas. Y no relacional. No usan tablas, pueden usar documentos XML, JSON, grafos, pares, claves, valor. Son útiles, o sea, cada tipo de base de datos tiene su función. Pero en esta de aquí nos enfocaremos solo en las bases de datos relacionales. Permítame un segundo que la compañera no puede ingresar. Un segundo, por favor. Sí, está bien. Ok, continuemos. Y, y tenemos según su uso. Tenemos a los operacionales y las analíticas. Las operacionales son lo que nos enfocaremos en este curso, que son para manejar los procesos diarios, como ventas, inventarios, registros de clientes, registros de usuarios, de proveedores, etcétera. Y las analíticas, que son para hacer reportes y análisis, lo que es inteligencia de negocios. Esta básicamente se transforma de las bases de datos operacionales, normalmente se las transforma a bases de datos analíticas. Por lo menos en lo que es en el caso de software, esto lo veremos en sexto semestre, en sistemas de información, las bases de datos analíticas. Ventajas de una base de datos. Reduce duplicidad de datos, como les mencionaba. O sea, aquí como se mantiene una sola fuente de verdad, una sola fuente de datos, no se duplican los datos. Pero si trabajaríamos con Excel, con XML o con JSON, trabajaríamos con copias y unos tienen una información, otros otro, y habrían datos duplicados. Y aquí no hay nada que me evite poner, por ejemplo, 12 de nuevo. No tengo seguridad por defecto para evitar datos duplicados. Por ejemplo, puedo poner este dato aquí, nada me lo evite, nada me lo prohíbe. Mejora la organización. Y las bases de datos ya se encarga de por sí de guardar la estructura, o sea, de guardar los datos. O sea, esto lo hace internamente. O sea, no tenemos que preocuparnos por esto. Y
si trabajáramos con Excel o con XML, digamos, me tocaría crear un programa para, digamos, acceder a la columna B y a los datos desde B4, por ejemplo. Y si yo creo aquí una columna apellidos y ya se daña mi organización de mis datos. Vuelta, las bases de datos están preparadas para poder agregar columnas sin problemas. Columnas, modificar, eliminar sin problemas y no afecta al acceso, eliminación y modificación de los datos. Mejora la seguridad y control de acceso. Como les decía, o sea, las bases de datos están cifradas y la mayoría de bases de datos tienen, lo- perdón, la mayoría de gestores de bases de datos tienen un control de usuarios, lo que nos permite darles ciertos permisos a ciertos usuarios y otros permisos a otros usuarios. Como les indicaba en el ejemplo de acá, digamos, eh, un, un agente de marketing no debería tener acceso, por ejemplo, a la dirección de un cliente o al teléfono. Digamos, solo queremos que haga marketing por correo, no debería tener acceso ni a su dirección ni a su teléfono. O sea, o podemos poner que ni siquiera tenga acceso a la tabla de clientes. Pero eso podemos hacer gracias a esta propiedad que nos otorgan los gestores de base de datos. Permite hacer respaldos y recuperación en caso de errores. Y las bases de datos tienen mecanismos para hacer copias de seguridad, para hacer replicación y poder recuperarse en caso, digamos, de algún error. Y lo que son las réplicas, porque son como copias, las réplicas son interesantes porque nos permiten tener una copia de la información en una ubicación más cercana al usuario. Por ejemplo, tenemos usuarios de Guayaquil y de Quito. O sea, y queremos, o sea, lo preferible sería tener toda la información en Guayaquil, que esté lo más cerca posible de los usuarios de Guayaquil y tener otra copia en Quito. O sea, que la información esté más posible a cada usuario, que no tenga que acceder, por ejemplo, al servidor central que está en Riobamba. Se protege el acceso a los datos. Como les mencionaba, los datos están cifrados, tanto al momento de guardarlos como archivos, o sea, no pueden abrir los archivos es porque están cifrados. Y también se cifra al momento de la transferencia en la comunicación, cuando un cliente hace una consulta a la base de datos, se cifran también. Aplicaciones en la vida real. Prácticamente las bases de datos están en todos lados. Tenemos en bancos, en hospitales, en tiendas, redes sociales. Digamos, en los bancos, digamos, todo que podamos ver, digamos, ejemplo, cuentas, transacciones, historial, todo son tablas y son registros que se guardan en las tablas. Podemos tener pacientes, diagnósticos, tratamientos, en el caso de hospitales. En las tiendas tenemos productos, precios, inventarios. Y en las redes sociales tenemos usuarios, publicaciones, comentarios. Y en este caso no tanto. En este caso se utilizan base de datos no relacionales porque son mejores para las redes sociales. Vuelta en las de uso cotidiano, se utilizan bases de datos relacionales. Ya vimos lo que es una base de datos. Ahora a ver, pero una base de datos nosotros no la creamos una base de datos, la crea un gestor. Hay le voy a decir la definición primero de gestor y luego les explico los distintos gestores que hay. Un sistema gestor de base de datos o SGBD o este en español o DBMS, que es el Database Management System en inglés. Es un software que permite crear, administrar, manipular y consultar bases de datos de forma eficiente, segura y estructurada. Tenemos gestores populares que son como Postgres, como ya les mencioné a un principio. Tenemos MySQL, tenemos SQL Server, tenemos las bases de datos de Oracle.
Eh, por lo menos en la carrera de software, se enfocan en enseñar SQL Server, por lo que nos enfocaremos en esto. Y en quinto semestre se verán lo que son bases de datos MySQL. ¿Ya? Las bases de datos de Oracle, estos normalmente son para empresas, porque estos garantizan un 100% de seguridad de los datos. Normalmente los bancos utilizan las bases de datos de Oracle porque quieren tener manejan dinero, quieren tener su información de dinero segura. Y Postgres es una base de datos de código abierto, que la comunidad colabora y le ayuda a mejorar. ¿Qué funciones debe tener un gestor de base de datos? Debe permitirme crear bases de datos, debe permitir la gestión de datos, que es un CRUD, que es la creación, la lectura, la autorización y la eliminación de datos. Debe permitirme el control de acceso y seguridad, que es lo que les mencionaba, que quién puede acceder a ciertos registros y quién no puede. Control de concurrencia. Debe, debe permitir que cientos o miles de usuarios puedan acceder a la misma base de datos sin ningún problema, sin que se colapse la base de datos. Respaldo y recuperación. Debe ofrecernos mecanismos para hacer copias de seguridad o réplicas. Garantías de integridad, que es lo que les mencionaba de las transferencias bancarias, que existen, digamos, en las bases de datos relacionales existen transacciones que nos permiten asegurar que todas las consultas se realicen de manera correcta. Si es que existe algún error, no se realicen. Como les mencionaba, digamos, en una transferencia bancaria de a- de una cuenta A a una cuenta B. De la cuenta A, normalmente esta es la transacción inicia aquí. Inicio de transacción. De la cuenta A se le resta $100, por ejemplo. Y a la cuenta B se le suman $100. Y si es que no hay ningún problema, se termina la transacción. Ya. Pero, digamos que, ¿qué pasa? Digamos que se va el internet, digamos, yo que sé, del banco, o se paga el servidor y no se le transfiere al usuario B. Y como hay un error, toda la transacción se anula y al usuario A se le regresa los $100. Se anula esto y queda como si nada. Eso es lo que nos garantiza los sistemas gestores de base de datos, que los datos sean los que deben ser. ¿Saben? Componentes de un sistema gestor de base de datos. Tenemos el motor de la base de datos, que es el que se encarga de almacenar, de leer y escribir los datos. O sea, esto nos evita estar escribiendo algoritmos, por ejemplo, para leer un archivo, para estar escribiéndolo, para estar actualizando. Ya nos viene incluido. Y aparte que nos brinda seguridad, porque al momento que se guarda, se cifran los datos. Administración de usuarios. Podemos tener distintos usuarios y cada usuario tiene sus permisos y accesos. Como les mencionaba, digamos un, pongamos en el caso de una tienda. Tenemos una tienda de ropa, donde tenemos un administrador y un vendedor. O sea, el administrador debe tener unos permisos y el vendedor debería tener otros. ¿Y qué permisos creen que debería tener el administrador y qué permisos creen que debería tener el vendedor? Si están, a ver si siguen aquí. Si están en clase, muchachos. Esta parte de aquí es aburrida, pero es importante que sepan. De otra clase ya nos empezamos lo que es modelado y es más práctico y más.
y más, es más entretenido, por decirlo. Ya, bueno. Y, digamos, en una tienda de ropas, el administrador debería poder ingresar, debe poder modificar y eliminar los productos. Poder modificar, ingresar los precios. Y el vendedor solo debería poder ver los productos y precios. No tendría por qué poder eliminar los productos ni por qué modificar los precios. Y peor aún el stock, ¿no? O sea, no debería poder modificar el stock de un producto. Que el stock es la cantidad de inventario de un producto que tiene el almacén. Ya. Y el lenguaje de consulta. Y esto como un estándar se ha adoptado SQL. Y distintos motores como MySQL, como SQL Server, como Postgres, y tienen diferencias en ciertas consultas, pero básicamente es SQL. Entonces, sigue el 90%, es similar. Esto nos permite interactuar con la base de datos y, como les decía, consultar datos, modificar, eliminar, nos permite interactuar. Herramientas de mantenimiento. O sea, y el sistema gestor nos debería permitir hacer las copias de seguridad y ver qué consulta es la que está demorando más, ver si hay un usuario que está haciendo uso malintencionado de la base de datos. Y también nos permite llevar un registro de logs, que, nos- que esto es por seguridad. O sea, digamos, podemos ver qué usuarios ingresó, qué hizo y cuándo. Diferencias de bases de datos y un sistema gestor de bases de datos, porque no es lo mismo. La base de datos es donde se almacenan los datos, es una tabla digamos, ejemplo, una tabla con clientes. Y un sistema gestor de bases de datos es el software que nos permite crear las bases de datos, como es MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server. Básicamente, por ejemplo, podemos decir que este libro de Excel es una base de datos. Perdón, es un sistema gestor de base de datos. Y cada hoja de aquí puede ser una base de datos, porque puede tener distintas tablas. O sea, un sistema gestor de base de datos contiene, administra y gestiona una base de datos. O sea, puede tener múltiples bases de datos. Y eso es con lo que respecta a lo que es, eh, con lo que respecta a lo que es definición de base de datos y sistema gestor de base de datos. ¿Alguna, sí, sí comprendieron las definiciones de la base de datos? ¿Alguien me puede decir qué es una clave primaria, por favor? O si es que fui muy rápido o algo no entendieron, puedo repetir sin problema, no se preocupen. Bueno, vamos a ver. Recuerden, muchachos, Es que un registro único de cada tabla. y es, digamos, en esta de aquí, ¿cuál sería la clave primaria, perdón? ¿El nombre? No, porque puede haber otro usuario que se llame Andrés también. Sería en este caso ingeniero líder del cliente. Sí, digamos en este caso es numérico y es único. Esto nos permite identificar al usuario. Y algo que me parece que no expliqué muy bien, o sea, los dominios. O sea, existen dominios, esto es, me parece, permítame un segundo, por favor. Este es un dominio continuo, estos son dominios continuos, porque pueden ser cualquier valor. Este es de tipo numérico, este es de tipo texto, tipo numérico y tipo texto. Estos son los continuos, pero puede haber, por ejemplo, de tipo discreto, que solo pueden tener valores específicos. Por ejemplo, puede ser hombre, no, perdón, género, masculino, ese, please, femenino.
O sea, entre los dominios que son continuos, o sea, mientras pertenezca al mismo dominio, o sea, mientras sea, digamos, todos sean texto, no pasa nada. Pero en los discretos tienen que ser unos que nosotros definimos. O bien es masculino o bien es femenino. No puede ser de, por ejemplo, eh, yo qué sé. mm, bueno, cualquier otro, digamos, yo qué sé. Un carro. No me permite, o sea, la base de datos no me permite porque yo definí que solo podían ser estos dos dominios. Ya. Esto lo que esto, por lo menos dos compañeros me dijeron lo que es, identificaron lo que es la clave primaria. Igualmente esta clase solo es la introducción y luego eso lo van a poner en práctica en la siguiente clase. Y ¿alguien me puede identificar cuál es la clave foránea y qué es la clave foránea en este ejercicio de aquí? ¿Cuál sería la clave foránea, ejemplo, en la tabla de créditos? ¿Cuál es la clave foránea? La ID del cliente. Sí, por acá hace referencia. Es la tabla, o sea, el dato que está relacionando a quién le corresponde el crédito respecto a los clientes. Ajá. Digamos, si te das cuenta, digamos, en las claves foráneas sí se pueden repetir. O sea, en este no tenemos problemas. Podemos repetir las claves foráneas. Por ejemplo, un cliente puede tener dos créditos. Como el ejemplo de Josué tiene un crédito de 20.000, otro de 130.000, por ejemplo. O sea, el mismo cliente tiene dos créditos. Ese no habrá problema. Y vamos a ver qué más. Las vistas, o sea, esto de aquí que les indicaba, esto nos permite ocultar información a usuarios que no queremos que tengan esa información. Ya. Vamos a ver qué más. Mm, mm, mm. Y bueno, esto aquí casi no van a ver mucho. Pero con todo les voy a explicar los esquemas. De repente no les explico muy bien. StoryDraw. O sea, en una base de datos, en una misma base de datos, por ejemplo, eh, Spoch, del Spoch, podemos tener, podemos tener datos y datos que corresponden a distintas instituciones, pero están en la misma base de datos. Podemos poner, yo que sé, salud y lo que es notas, lo que es docentes. Estos serían los esquemas. Y dentro de cada esquema estarían lo que son las tablas. Digamos, aquí sería calificaciones. Digamos, aquí este esquema de estudiantes. O sea, los esquemas nos permite separar de manera lógica, o sea, la información. O sea, porque en unos datos podemos tener cientos de tablas, pero al separarlos por esquemas, digamos, tenemos notas, punto calificaciones, o docentes, punto, yo qué sé, pruebas diagnósticos, o pruebas, calificaciones de docentes anuales, por ejemplo. O sea, esto nos permite segmentar las distintas tablas. Vamos a ver qué más. Eso es con el tema de esquemas. Y vamos a ver así. Una clave primaria sí o sí tiene que estar definida. No puede estar vacío, no puede ser nulo. Y sí.
Vamos a ver, índices, consultas, esto sí. Ya. Esto sería con lo que es la definición de una base de datos, lo que compone una base de datos. Prácticamente es esto, lo que les expliqué. No es algo de otro mundo lo que compone una base de datos. Básicamente se trata de tablas, donde tiene columnas y filas, básicamente. Y hay otras bases de datos que son, como les indiqué, que son según su estructura, que es no relacional, pero no vamos a abarcar en este tema, en este curso. ¿Alguna pregunta o alguna duda para repetir o investigar o decirles, explicarles? O si no, para ya terminar la clase e indicarles la tarea que sería para el día de mañana. Ah, perdón, para el día domingo, la tarea. ¿Con qué gestor de base de datos vamos a trabajar en el curso? Y con SQL Server. ¿Eres de software o de TI? Perdón. De software. Con SQL Server. O sea, si fuera por gusto mío, yo trabajaría con Postgres. Pero, pero en la materia de base de datos 1 se trabaja con SQL Server. Ajá, y tiene que ser. Creo que depende, porque Lindsey Vonn también sabe trabajar con Postgres, depende del semestre. Con todo, más tarde le voy a escribir al ingeniero Ivonne a ver con qué base de datos va a trabajar este semestre. Bueno, sería de que pregunten, porque la verdad yo ya pasé, no había inconveniente, pero tengo entendido porque ella me conversó que sabe alternar. Por ejemplo, incluso hasta en integración de servicios sabe trabajar con diferentes sistemas. Ya le voy a preguntar, porque por lo menos en el semestre que yo estuve, o sea, en ambos, con la Giselle y con la Ivonne, trabajaron con SQL Server. O sea, por eso quería hacerles trabajar con SQL Server. Pero si es que me dice la Ivonne que que en este semestre van a trabajar con Postgres o si me dice MySQL, les hago trabajar con MySQL. Ajá. Eso de ahí. Eh, pero la Giselle, si es que escogieron con la Giselle, ella sí o sí se va con SQL Server. Ella sí o sí. Ella muere con SQL Server. Sí, ¿dónde está el Word? Para el día domingo o sea, les voy a mandar esto de aquí. Que instalen y documenten SQL Server, Express y el SSMS. Crear un usuario administrador con contraseña usando su nombre como usuario. Sirve para el domingo hasta las 10 de la noche. Con todo esto aquí les voy a mandar Lo que es, lo que es en tema de tareas, yo no soy estricto, sino que me pidió por favor el presidente que no regale las notas. O sea, así que por favor no traten de ser ustedes mismos. O sea, traten de escribir ustedes lo que están haciendo, lo que van a hacer. Así esté mal redactado, pero lo importante es que traten de ser ustedes mismos. Si es que si es que les veo algún error, les menciono, pero si es que veo que está hecho con IA o con así, les he de calificar mal. Ujú. ¿Qué le hacemos como tipo manual de usuario o No es una solo estructura. Tú puedes tener, digamos, un documento con tu nombre y ajá, como tipo manual, vas documentando, dice. El paso uno, y ingreso a la página de la página donde encuentres el SQL Server. Paso 2, digamos, ejecutas el instalador y así, así. Y también, ajá, si tienen algún problema, me escriben o escriben al grupo sin problema, yo les respondo y tienen que hacer tal cosa o no, o ese no. Ajá. ya, y los deberes se mandan a algún lado o solo se presentan el día Me, me, de man- prueba? me mandas, por lo menos este aquí me mandas al interno, sea de Teams o sea del WhatsApp, no importa.
Ah, ya, listo. Ajá. Y por lo menos este de aquí no les voy a hacer presentar, pero va a haber deberes que, digamos, como lo que, en el caso de modelado, donde les voy a pedir que por favor expliquen o que vuelvan a hacer a ver cómo hicieron o sí. Pero por lo menos este de aquí no. Este de aquí solo quiero ver si es que... Quiero que instalen, o sea, quiero que instalen este de aquí. Que este es el motor de SQL Server y este es como decir la interfaz gráfica. Ok, eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Algo más?